Estamos para compartir, Sil Romero, Pato Brusa. hoy OPPT de Argentina y en el mundo. Hola chicas. Hola, ¿qué Hola, Hola. Bueno, gracias por invitarnos. nada, por favor, un placer. Y además teníamos ganas porque hace poco estuvimos hablando con Enrique de No Consiento. Y bueno, como muchos oyentes dijeron que era lo mismo, que era diferente, qué similitud con OPPT, nos pareció buena idea hacer algo con ustedes. Genial. Buenísimo. ¿Quién quiere empezar? Y Bueno, para toda la parte técnica y eso por ahí, ¿no? De justo que Enrique mencionó PPT y quedó como falta de información. En mi criterio vi lo que se ha compartido, entonces para expandir un poquito esa información y que se entienda de qué se trata PPT, que nos trajo hasta acá y que nos lleva a las acciones que estamos haciendo, ¿no? Internacionalmente. ¿Mm? Bueno, entonces, a ver, ¿qué es OPPT? Y OPPT por mismo las siglas significa One People, the One People Public Trust, ¿ok? Que es el fideicomiso público de un pueblo. En realidad la definición real no es fideicomiso, ya que un trust y un fideicomiso, que si uno pone el traductor te lo traduce en esa palabra, tiene diferencias a nivel jurídico. Entonces, hay diferencias. Entonces, al ser un trust, ¿qué es un trust? Es una relación jurídica entre seres donde uno se coloca como disponente de un bien, ¿ok? Se lo cede a un tercero de su confianza para que lo administre a favor de un beneficiario, en beneficio de otro que está colocado en ese trust como beneficiario, ¿ok? Entonces, concretamente OPPT es eso, ¿ok? Es esta relación jurídica, esta acción que realizan estos seres, principalmente son Heather, Skinner, Randall y Charles C. Miller, que cuando vean los documentos de OPPT, que tienen acceso a ellos online, están disponibles públicamente para todos, van a ver que se mencionan a estos seres principalmente, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Perfecto. Entonces, em, dicho de que es un trust, es como muy complicado poder por ahí entender cómo logran el embargo de todo el sistema, ¿no? Para eso hay que ir más en profundo por la información, eh, para llegar a dar en concreto en que el embargo y la cancelación de, de todo el sistema eh, mundial ha sido cancelado y embargado por el PPT, ¿sí? Em, Más allá de esta información que está disponible y de que es una acción concreta y que hay similitudes con los otros caminos de soberanía, por ejemplo, en cuanto a todos realizan acciones muy similares, ¿ok? Lo más importante de esto, más allá de la herramienta que se utilice, es el objetivo en común que tenemos, ¿no? Que es compartir la verdad, que se sepa lo que ha pasado, que nos volvamos a empoderar, entender qué es ser soberano, qué es ser un hombre y una mujer vivos, ¿no? Y no una ficción, una persona. Toda esa información es muy necesaria para poder entender cómo se logran estas acciones y cómo se mueve, ¿no? Se mueven los seres de soberanía alrededor del mundo. No sé si Marian quiere agregar algo en cuanto a esta parte específica, ¿no? De información de la ficción jurídica, esto que nos va a ayudar un poquito a entender y seguir adelante con cómo PPT logra lo que logra. No sé si Marian quiere aportar o Sí. Adri también. Es importante para entender el trust o para poder, digamos, hacernos parte de ese trust, entender cuál es el fraude que hay hacia nosotros, ¿sí? Y el fraude empieza desde el día del nacimiento, o más bien desde el día en que nuestros padres van y nos inscriben en el registro civil. Porque el nacimiento, que nosotros nos creemos que es la partida de nacimiento, que nos creemos que es un papel que nos ha dado el registro civil porque nosotros nacimos, en realidad es un hecho jurídico. Eso, de ahí arranca el fraude, nos empiezan a convertir en una ficción jurídica u hombre de paja, que también se le dice, ¿sí? Y empiezan a crear una realidad que no es real para todos nosotros.
El ser vivo queda en un lado y empiezan a crear un mundo para el DNI. ¿Sí? Entonces, todas las leyes, todo lo que nosotros creemos que está aplicado a nosotros, está aplicado al DNI. Y de eso hay que aprender a disociarse. No sé si van teniendo preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. En lo concreto, llego a España, me piden un pasaporte. Yo ahí estoy participando de este juego al yo presentar mi pasaporte. Y si no, no entro. ¿O cómo entro? En este momento de transición es necesario entender que para que esto se ancle y funcione masivamente, primero tenemos que enfocar en compartir la información, porque cuando uno llega a la frontera, los seres que te reciben están programados para hacer las cosas de una forma y si vos te saltás el protocolo en alguna parte, quedan bloqueados y no te dan entrada. Entonces, no significa que no tenga poder lo que uno hace o esta intención de ver cómo podemos empezar a movernos como seres libres alrededor del planeta, pero lleva un proceso. Y por eso hemos visto que es paso a paso, porque han intentado muchos seres cruzar de esta forma. Y han habido casos donde ha sido exitoso y han habido casos donde, por ejemplo, a nivel internacional ya es un poco más complicado. No quiere decir que no funcione, pero pasito a pasito hacemos acciones para concretar eso. Hay testimonios de países limítrofes que sí se pudieron cruzar con la papelería de OPPT, demostrando ¿Cuánto que tiempo tiene PPT en el mundo? Y el primer ingreso de OPPT fue en el año 2000, por eso esto no es algo que se hizo de un día para el otro, esto es un proceso muy largo. Los seres que han logrado esta acción son seres que estaban dentro del sistema, que tenían contactos con las altas esferas, por eso lograron lo que lograron. Está esta parte también donde eh, hablar de las altas esferas o de que tengan procedencia de allí no significa de que no hayan decidido por ahí redimirse o actuar en favor de la luz. Hay mucho y lo estamos viendo ahora que está pasando. Dijiste, lograron lo que lograron. Y la pregunta, ¿qué lograron? Lograron exponer el fraude mundial del sistema de control, empezando principalmente por exponer el fraude bancario internacional. Una vez hecho esto, enfrentan al sistema realizando ingresos concretamente por medio del código UCC, que es el código que lo rige a todo a nivel comercio. Y se ramifica, aunque si uno pone código UCC o mencionamos palabras como la SEC, Security Exchange and Commission, nos suena a Estados Unidos, igualmente si indagamos un poquito en el fraude de la ficción y cómo han creado este sistema de control, van a ver que aunque hablemos de Estados Unidos y que el trust está público en Estados Unidos, nos compete a todos a nivel mundial. los códigos Porque UCC, los códigos sí, UCC son códigos que se usan en todos los países para que se pueda comerciar entre un país y el otro. Sin ese código, no podríamos nosotros, Argentina, por ejemplo, comerciar con China o China con España. O es sea, como para mantener un orden, claro. claro. No, Entonces, a veces yo he leído comentarios, pero los códigos UCC son de Estados Unidos. No, no, nos compete a todos y están por encima de de los tratados internacionales, en el rango de jerarquías. Entonces, con esa documentación es con la que nosotros podemos hacer acciones ante el sistema y que las estamos haciendo. Por ahí, a lo mejor ustedes justo nos preguntan por cruzar la frontera, digamos, en un aeropuerto. Pero hay otras acciones que estamos haciendo. Somos un grupo de accionar. eh, ¿Sí? Si bien primero hay que hacer toda la papelería porque el sistema se mueve con papeles. Entonces tenemos que notificarlo al sistema que ya sabemos la verdad. No sé si ahí querés aportar algo, Guada. Bueno, Eh, y la otra parte, que eso iba a decir Adriana, eh, siempre con conciencia. sí, el tema es que ese código UCC que está perfecto para regular el comercio, no debería incluir a los seres vivos, no debería incluir a hombres y mujeres vivos como recurso o producto.
y se involucra el DNI o el certificado de nacimiento de cada uno de nosotros como un bien vendible. Ese es el fraude. Dejar de ser ser vivo, hombres y mujeres vivos, para ser un medio comerciable, un producto comerciable que puede cotizar en bolsa. Ese es el gran fraude. Y eso es lo que nosotros tratamos de informar y de que les llegue al conocimiento de la mayor cantidad de personas, de seres posible, para que cada uno de los que reciban esta información tomen posesión de esa identidad, de ese ser vivo y ocupen el lugar que le corresponde. O sea, nosotros no podemos ser tratados como un producto. ¿De dónde surge esto de que seríamos cotizables en bolsa? Explícanos un poquito para entender este lugar. Se genera a través del certificado de nacimiento un colateral y son documentos que van en paralelo al nacimiento. Y la manera de identificarnos con nuestro nombre en letras mayúsculas y en negro, eso te relaciona directamente con una empresa, corporación, o en la antigüedad se le llamaba así a los esclavos, que los esclavos no eran considerados seres de la misma jerarquía que los otros. De ahí surge cuando Heder y los demás Trastis descubren qué era lo que se usaba como bien de intercambio para pedir préstamos. ¿Cuál es el aval de un país para pedir un crédito internacional? Los habitantes, sus recursos naturales, entre ellos sus habitantes. Incluso Y cuando vos esta es toda, nada, perdón, esta es información encima que llevamos 2 años juntos, porque lo más importante, más allá de la acción de OPPT, que está concreta en papel y pueden acceder a todos los documentos, lo que pasa es que son documentos que son, los que hay, 78 son en total, es mucho, de muchas páginas, y en inglés, un inglés comercial, entonces, pero en mi caso he hecho la investigación junto a otros seres, es muy interesante, para poder integrar esta información y ver cómo lo han logrado. Eh, Iba a mencionar algo en hilo a lo que había dicho Adri y ahora me quedé pensando en UCC y me fui un Hablabas de lo poquito. comercializable que era un ser humano, Mm. que eran los recursos naturales y el ser humano como, también como valor. Claro, por lo que hacen, lo que hicieron en realidad para lograr el fraude mundial y esclavizar, no fue todo por el uso de un trust también. En 1666 se crea el Sestui-Kevi Act, donde ellos por medio de un trust ponen de disponente del mismo al bebé cuando nace, de administrador al Estado y beneficiarios ellos mismos. Ahí crean la ficción jurídica, por ende, ellos calculan más o menos una vida de 75 años, o sea, 75 años les servimos, ¿no? Luego de los 75 ya les generamos una carga. Entonces, crean esta ficción por la cual generan un montón de dinero y mueven un montón de dinero, dando a cambio la garantía de que ese ser va a estar trabajando para el sistema durante 75 años, dando la vida. Y eso lo hacen sin consentimiento. Cuando tus padres van al registro civil, uno muy emocionado tiene su hijo y vas a ingresarlo pensando que es un beneficio para tener el DNI, porque tiene que tener DNI para viajar, y esto y en realidad lo que estás haciendo inconscientemente es ceder la propiedad de tu hijo al Estado. Por eso ellos después pueden venir y coaccionarte de la forma que te coaccionan si no llevas al peque al cole que ellos quieren que lleves. Mm. Porque en realidad tienen la propiedad de la ficción. Por eso ahí nos plantamos nosotros y decimos, no somos un nombre en mayúsculas, no estamos muertos. Nosotros somos hombres y mujeres vivos con sangre corriendo por las venas. Ese otro certificado paralelo al certificado de nacimiento, ¿dónde está? ¿Alguien lo vio? Hay estamos, seres que han accedido, sí. sí, Perdón, Marian. sí, estamos haciendo rastreos, algunos han encontrado. Hemos descubierto que de la clínica salimos con un certificado de niño nacido vivo. Mm, Ese certificado ingresa al registro civil mm. y de ahí es enviado a Estados Unidos, aparentemente,
¿De todo el mundo a Estados Unidos? No, Washington DC. y también creo que van a Londres algunos, ¿no? En Londres, la City de En Londres, la Londres, columna sí. principal es Washington De- DC, City de Londres y Vaticano. Esas son las nosotros, tres. claro, nosotros como en nuestro número DUNS, el número SIC, el número que tenemos como corporación de país en Argentina, somos una colonia de Estados Unidos, así que supongo que el nuestro debe estar en Estados Unidos. Eso Eh, es interesante, lo de ver por qué un país tiene un número DUN si está ingresado en la SEC. Y ¿Cuál es fueron las el preguntas que número nos de fuimos identidad? así. Por curiosidad, ¿no? ¿Cuál es el- Son dos, está el SIC y y el otro no me lo sé de memoria ahora, son dos pero números, los tengo acá, Y voy a los buscar. tenés ahí. el que determina como, como colonia o como una sucursal de la Corporación de Estado de Washington a nosotros, nuestros países, es el código 888, 48. Ese Ujú. código está identificado como colonia o en términos comerciales sería como una sucursal, ¿no? Una extensión de la Corporación de Estados Unidos. Entonces, es como que se genera una cadena, ¿no? De pronto Argentina se registra en Estados Unidos, pero Estados Unidos, Washington, se registra en Inglaterra. Mm. Inglaterra se registra en el Vaticano. Claro. Y así, ese trío van haciendo registros entre ellos que nos engloban a todos, porque sea por uno o por otro, nuestro nacimiento, nuestra existencia va a caer en alguno de ellos, de sus registros. Y así entramos a formar parte de eso que llamamos sistema, que es un sistema comercial. Adriana, es tu nombre, ¿no? Te iba Sí. a preguntar, ¿qué pasa con esas personas que están fuera del sistema? Que Bueno, no dejaron a sus hijos en la escuela, que viven en la montaña, en el campo. qué bueno, lo hicieron sin tener que presentar todos los documentos que hicimos nosotros. Son adelantados, digamos. La Porque tienen, la existe. tienen mucho más clara. Y la- en la historia nuestra, nuestros, perdón, los originales de la tierra, eh, muchos de ellos nunca aceptaron la nacionalidad argentina, siempre siguieron fieles a su propia identidad, entonces fueron perseguidos, fueron eliminados, por eso de pronto no tenemos mucha historia de nuestros ancestros aquí en el país, por eso se borran los registros eso, pero esos seres existieron y nunca aceptaron entrar en el sistema y nunca aceptaron esa documentación, que se les dé el documento, que se les haga un DNI. Siguieron respetando sus nombres, sus lenguas, sus tradiciones y su conexión con la naturaleza y con la fuente. Y esa otra vía de salir del sistema mediante papeles. Cuéntenos un poco y también quiero saber si ese deshacer eso, o sea, en qué situación queda uno en el sistema. Nosotros quedamos, al hacer todos estos envíos, pasamos a ser disponentes y beneficiarios y agentes autorizados de la ficción jurídica. Es decir, que si tenés jubilación no la perdés, que si necesitas ir al médico, a un hospital, a una clínica, no perdés ese beneficio, porque nos hacemos beneficiarios de la ficción jurídica. Se lo sacamos, en realidad, el embargo ya embargó a la corporación argentina, porque no es un país, es una corporación. Nosotros lo que hacemos es rescatar nuestra ficción jurídica, o sea, rescatarla como beneficiaria, no con la parte de las deudas, ¿sí? Porque eso está todo embargado por OPPT. Porque en un ¿Qué bien? trust, en realidad, durante el proceso del mismo, si dentro de la administración del que queda a cargo el tercero de confianza comete perjurio y mancha la afección, por ejemplo, el que tiene que hacerse cargo de eso es el administrador, no el beneficiario, porque para eso se lo coloca en ese lugar. Es por esto que al demostrar el fraude, demostrar que ellos realizaron la acción de un certificado de nacimiento en realidad es un contrato comercial entre partes,
donde si nos basamos ya en las leyes de contrato, ambas partes tienen que ser conscientes de lo que se está actuando para que sea válido. Por ende, desde la base es nulo. La Claro. creación de la ficción jurídica es nula. Lo que hacemos nosotros, habiendo entendido esto, es notificar y decir, no consiento que sigas utilizando la ficción que fue creada bajo mi nacimiento para generar un daño. Se En terminó. fraude. Claro, y ahora por todo el daño generado encima vas a tener que pagar un remedy a causa de lo que has creado. Y estamos, ¿cómo hacemos eso? Notificando. ¿Y qué genera notificar masivamente, hacer envíos a las Perdóname, entidades? Sí, ¿notificando qué? Y Que ya hay sabemos distintos, quiénes somos, claro, O sea, que decimos, y que somos, a quién se notifica? no pedimos autorización ni nos registramos. No, se notifica. Notificamos. ¿A quién? Notificamos al Estado, ¿A qué estado? a la presidencia, a los ¿Al de tu ministerios país? ¿Al de tu país? de tu país, exactamente. ¿Y porque es donde vos principalmente te movés en el qué es día a lo día. que Entonces, notificás? ¿Qué notificás? básicamente lo que notificamos es que de que ya sabemos la verdad y de que al saber la verdad y de que ellos realizaron una acción sin consentimiento, creando una ficción, que para ellos poder, en un trust, para ellos poder tomar posesión de la parte de beneficio, necesitan dar por muerto al disponente. Es Claro. por ello que ellos a los 7 años nos declaran perdidos en el mar, ¿ok? Y toman posesión de todo lo creado con el trust. Por eso nosotros decimos, por eso los nombres en mayúsculas que van ligados a un ser muerto, ya fallecido, es en negrita, en negro. Diminutio capitis maxima. Máxima. Es la definición correcta de por qué escriben así. Hemos preguntado a los policías, ¿sabes por qué? Ah, para que se vea mejor. No es por eso, hay que investigar más, todo tiene un porqué. en el momento en que se hace este embargo de OPPT, queda disponible a toda la humanidad, para todos aquellos que se reconozcan, esencia eterna se dice, que quiere decir para todos aquellos que se reconozcan seres vivos con conciencia, inteligencia y capacidad de decidir por sí mismos. Ese es el tema. Eso es lo que nosotros también notificamos, que somos seres vivos, inteligentes, con conciencia, con espíritu, como lo quieras mencionar, esencias eternas, que volvemos y tomamos posesión de lo que ellos por fraude estuvieron utilizando. ¿Se entiende? Podríamos poner un Solamente ejemplo. notificar, hey, para, acá estoy, existo, y vos no podés seguir decidiendo por mí. Mi existencia queda bajo mi responsabilidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué Miren les las ha pelis contestado? típicas, ¿Qué les perdón que te dé un contestaron? ejemplo. ¿O les Nada, contestan o no? No me- pueden. No por, Si contestan, tienen que decir que algo de lo que decimos no es verdad y es imposible porque los documentos prueban que es real. Entonces, no pueden refutar nada y guardan silencio. Después de un tiempo que se da en algunos de los documentos que enviamos, un tiempo de espera para que refuten o hagan algún tipo de respuesta, ese documento comienza a tener fuerza de ley. Es verdad, existe y actúa como una declaración jurada que no fue refutada, entonces tiene peso o valor de ley. ¿Se entiende? Ujú. No han respondido. En los últimos 2 años, todos los envíos que hicimos no han respondido. Y uno con ese documento que tiene valor de ley, ¿qué hace? ¿Para qué? Por ejemplo, yo lo hago. ¿Para qué me sirve tener ese documento con valor de ley? ¿Qué hago con eso? bueno, nosotros, a ver, llegamos a OPPT en muchos casos por estar listos también, ¿sí? Y también por necesidad, Claro. porque todo esto se dio o salió más públicamente en el 2020, ¿sí? Sí. Lo vamos a hablar así. Sí, 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 Cuando, Sin cuando detalle. se nos llevó no, a ya una sabemos. cuando se nos llevó a una situación en la que debimos demostrar que nosotros podemos ser responsables de las decisiones que tomamos para nuestra realidad, nuestra fisicalidad y demás. Esa circunstancia hizo que de algún modo todos se enciendan las alarmas. Y como está
Cuando estás preparado, cuando estás atento, ahí te llega la información que necesitas para dar el paso siguiente. Y a nosotros nos llegó esta información. Es cierto que muchos de los que estamos transitando este recorrido, este proceso, ya teníamos algún trabajo previo de autoconocimiento, de integración de enseñanzas, ya sean antiguas, diversas, ¿no? Pero no estábamos encuadrados en seguir órdenes simplemente o respetar pautas estipuladas por alguien más simplemente, sino estábamos en la búsqueda de esas verdades ocultas. Cuando esta información llega a un ser acostumbrado a vivir dentro de los márgenes creados por el sistema, basados en el miedo y la deuda, suceden cosas muy fuertes. Pero este proceso es bifásico. Por un lado es la euforia. Es lo que buscaba, es lo que... esto con esto me cierra todo lo que venía haciendo, ahora entiendo todo por qué lo que percibo tan injusto y ta. Ahora le encuentro el sentido, era por acá, el error estaba acá y lo que se puede corregir está acá. Ok, eso es maravilloso. Pero por el otro lado hay un duelo de la personalidad que yo tenía, hay un duelo de las costumbres, hay un duelo de los marcos de seguridad con los que yo contaba. Entonces, este proceso, en la labor que hacemos nosotros con los chats y demás, acompaña a el envío de los documentos, porque para que yo haga un envío de ese documento, yo me estoy declarando, me estoy abriendo a esas supuestas autoridades y le estoy diciendo, yo no sigo más tu juego. Es todo un acto de responsabilidad muy intenso, hay que estar preparado internamente para sostenerlo. Entonces lo que hacemos es ir acompañando a los que reciben la información y por supuesto están eufóricos a que lo hagan con conciencia del otro aspecto. Viste que todo es, hay dos polaridades en todas las manifestaciones, entonces atendemos una y la otra también. Y ahí se va haciendo un proceso de autoconocimiento, empoderamiento absolutamente responsable. Cada uno individualmente responsable de cada paso que da. Y cuando se siente preparado y listo, dice, ok, ya estoy lista, ya te lo puedo comunicar. Entonces informo, le cuento al sistema, mira, estoy parada aquí. Sé que esto es así, que esto a mí me implica determinada responsabilidad y a vos, como Estado, como el No te generador del, reconozco más, sería. generador del fraude, te implica otra responsabilidad. ¿Se entiende? Sí, yo pensaba en esto de la euforia, ¿no? De sentirte soberano frente, yo soy de una generación que era documentos contra la pared, ¿no? O sea, y ya uno quedaba paralizado y que el documento lo tenías que tener. Entonces, además, gente que generalmente, estas fuerzas de seguridad con las que una se va a encontrar, es gente bastante, con una educación bastante básica en lo que tiene que hacer, o sea, que no se lo va a plantear mucho. ¿Qué hacer frente a esas cuestiones, ¿no? Entre la euforia que tenés, que sos libre, y el otro que te está pidiendo el DNI. Ahí es donde es importante el trabajo interno, el estudio, porque la información es muchísima. Yo te puedo asegurar que hay que leerla, porque eso es lo que hace el fundamento que yo tengo para decir A o B. Mi fundamento es el conocimiento que adquirí, la certeza de que eso es verdad porque fui y lo corroboré, los documentos están ahí, las acciones fueron realizadas, los registros fueron hechos. Entonces yo estoy actuando desde mi propia investigación, desde mi propio conocimiento. Es decir, tengo una certeza, eso te da estabilidad interna. Y después comprensión del entorno, que es fundamental, la comprensión que un ser centrado tiene en relación al entorno al que se está dirigiendo. Sabes que el otro no sabe, sabes que el otro tiene órdenes, sabes que el otro tiene que cumplir determinadas cuestiones. Entonces, de tu calma depende conectar con su calma y no con su reacción o Sí, agresividad. sí, y dejarse llevar por la ignorancia, en definitiva, ¿no?
Nos hemos sorprendido, por ejemplo, ¿Sabés cómo concretamente en cuanto... entienden? Yo ¿Se acuerdan cuando hubo una interacción, varias interacciones, por ejemplo, con la policía, para dar un ejemplo, y donde les explicamos que en realidad no son funcionarios públicos? Ahí está Marian levantando mano primera, que tiene muchas interacciones ya. Y les contamos que en realidad, ¿qué pasaría si fuese real de que no son funcionarios públicos y que están trabajando por una corporación privada, ¿no? Por ende, están bajo su propia responsabilidad ilimitada. Y nos sorprendió que nos hayan dicho, ahora entiendo, les parece ser que en Argentina concretamente les han contado de que ellos están bajo su propia responsabilidad y por eso no intervienen mucho, porque si, por ejemplo, en una manifestación alguien sale dañado, es culpable el policía que estaba ahí. Ya no tienen una entidad atrás que los protege como antes. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no están? Están cancelados, nulos. Entonces, si vas indagando cosas como, por ejemplo, nosotros aquí apretados todos tratando de ver cómo llegar a fin de mes con los impuestos que están mundialmente a full, y luego vemos que los nobles cobran herencia sin pagar, y por ser soberanos, te lo dicen, te lo publican en los medios para que investiguemos. ¿Por qué? ¿Qué significa ser soberano? ¿Por qué nosotros, que estamos en esta situación súper apretados a todos, y ellos que son de la élite arriba, zafan declarándose soberanos? ¿Qué es ser soberano? ¿Por No hay qué? que ir tan lejos tampoco, ¿no? Acá en el país, ¿por qué cualquier ser del país que, bueno, falta alguna de sus leyes o estos últimos reglamentos, ¿no? Decretos, pudo llegar a estar preso, pudo llegar a tener sanciones fuertes? Y de pronto nuestros políticos o representantes ofrecen pagar un remedy por la falta y pueden hacerlo, pueden pagarlo y quedar liberados. ¿Y Y eso decir por qué? Porque, ¿Y eso ¿eh? por qué? decir cuánto pago. Y Eso deciden para ellos. decir cuánto. ¿Y eso por Claro, qué sucede? eso es porque ellos están bajo ley natural y Ujú. nosotros no. A nosotros supuestamente tenemos que estar bajo el derecho positivo. Pero si observamos, nos damos cuenta que ellos actúan con otras reglas, tienen otros parámetros y están acá nomás, no hay que ir a buscar a los reyes. Los reyes se nota mucho, ¿no? Porque ellos ni apellido tienen y a nosotros nos hacen usar apellido. Ellos, hay tantas cosas que uno empieza a observar y dice, ¿y por qué? Y nosotros sea, en el grupo de los que recién empiezan, yo les digo, bueno, hay que preguntar por qué, hasta que encontremos el por qué que nos dé paz. Todos los por qué anteriores no van a ser el, el verdadero por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y te vas a ir dando cuenta de las inconsistencias y que realmente esto que nosotros estamos diciendo para todos, hay un sector que lo usa habitualmente, vive con esas reglas, se maneja con esos códigos y en la cara nos lo muestran. Sí. En lo concreto, a ustedes tres, ¿en qué les ha cambiado la vida en lo cotidiano, en las cosas simples de su casa, de su vinculación con los vecinos y las familias y los trabajos o lo que hagan? Ahí te, ahí te Eh, puedo contar. sí, y quiero saber, por ahora entonces ustedes siguen manteniendo la papeleta, digamos, del país para poder moverse y viajar El DNI. y el documento este de ustedes. Sí, pero la papeleta es un beneficio Ujú, que tenemos ujú, como para estar más tranquilos, para que no nos molesten. ujú, La conciencia de que sos un hombre o mujer libre, eso te lleva a manejarte de manera diferente. O sea, yo puedo, a mí no me genera ningún perjuicio mostrar ujú, algún tipo de pasaporte o cosa por el estilo, pero no me pidas más que eso, ujú, porque aquello que me perjudique, ahí va a aparecer la mujer viva y va a aparecer la ley natural y va a aparecer este ser diciéndote hasta aquí. ¿Y qué es lo que te podría Tienes un afectar? cambio. No. Bueno, Es, eso. además de eso. Claro, Eh, eso. En lo demás no, porque somos seres que nos manejamos dentro de la corrección y dentro de lo correcto. Entonces,
no, o sea, si vos querés averiguar antecedentes míos, averiguarlos, si no ves que no hay nada. Claro. No hay ningún problema con eso. Si lo que es mi accionar Mm. no tiene nada que esconder. Entonces, tranquilamente, ¿qué crees? El numerito este para buscar los antecedentes de mi ficción jurídica, que es una ficción jurídica bastante correcta. Notable, notable. Yo les quiero hacer una Es pregunta. correcta, ¿viste? Si me digo mujer viva, tengo que tener también una historia bastante correcta, acorde a esto que estoy diciendo. Para Y toda esta, para toda esta gente que nos está escuchando en este momento y que le resuena a mucha gente, porque a todos desde el 2020 esta parte fue como que se abrió y se siente. ¿Qué acción concreta podemos hacer por mínima, por chiquitita? ¿Por dónde se empieza? Claro, ¿qué pasito puedo dar que me fortalece en soberanía a mí misma y frente al otro, que el otro supongamos que es bastante ignorante en esta cuestión y que no entiende, pero Y bueno, lo primero es empezar el recorrido para adquirir toda esta información, porque vos no por escuchar este vivo vas a saber cómo defenderte, ¿sí? No te estudié. Entonces, lo primero, claro, lo primero es estudiar. estudiar, ponerse a estudiar, que lo vas haciendo con el mismo proceso. sí, Vos cuando vas leyendo un documento, te vas haciendo preguntas, el grupo también te ayuda en el chat. Tenemos Zoom 2 veces por semana, uno para los que están iniciando y otro en el que estamos siempre con acciones y viendo cómo las resolvemos, los distintos casos que se nos van presentando. Y una vez que ya se autodeterminaron, ya se puede empezar a accionar, por ejemplo, rechazar multas que son improcedentes. O sea, nosotros no somos animalitos para que nos estén controlando, somos autodeterminados soberanos. Entonces, dependiendo de qué viene la multa, ¿sí? Le digo que no consiento eso. Y rechazo esa propuesta de contrato. Todo es una propuesta de contrato. Somos miles que hemos actuado contra en el banco, digamos, ¿sí? Porque todas las deudas también son improcedentes, o sea, no existen, porque sacaron el dinero de nuestro bond, podríamos decir, ¿sí? El banco no usó dinero de sus activos para darme un préstamo a mí. un solo mío. Claro, Usó el Y te mío, cobró usó intereses el mío, sobre eso. eso, Te cobró intereses. y encima pidió más y se dejó. O sea, bueno, eso ya somos. Quiero saber una cosa. Sí. Yo, por ejemplo, soy simple en esto y me van a entender. Pero digo, por ejemplo, para mí todos los soberanos que tenemos nosotras en nuestro país Soberanos son, no, bueno, soberanos ellos no. creen, estos políticos, estos cargos que tienen un sueldo que se los pago yo con los Ujú. impuestos que pago yo. Cuando a vos, Mira, un empleado, no te gusta más, le decís, mirá, I'm sorry for you, yo, no quiero más lo tuyo, no te yo pago creo, más. yo creo que ni Claro. siquiera se lo pagamos con los impuestos. Yo creo que directamente viene del el dinero le voy a decir bond, Sí, de lo que se ha creado, de lo que estamos cotizando en bolsa, ¿sí? Para nosotros. todos Claro. nosotros. Poquito, sí. Viene el Estado el dinero y de ahí hacen las rutas, pagan todo, está todo pagado. Los Por nosotros. impuestos, sí, los impuestos, yo me atrevo a decir que va totalmente al Sí. bolsillo. O sea que Es me que Porque mano a mí misma. venimos investigando y es así, o sea, Sí, porque con los peajes también fíjate directamente que va. nos cobran impuestos de pronto que van a dedicar a la construcción de rutas, caminos y demás. Pero después pagas el peaje. Sí, Pero después tenés que pagar patente, después tenés que pagar un montón de tasas municipales en cada pueblito que pasás, tenés que pagar algo. Sos parte
Lo pagamos una, dos, tres veces. Una Siempre es pregunta. parte de Y aparte que viene desde lo que se creó con nuestra partida de nacimiento. Y Ese el dinero que el jefe, gobierno pide siempre, la ley 14, para que investiguen, ley 14.842, 14.840. 842 es cuando Argentina si bien ingresó en 1934 a la SEC, pero en 1959 se hizo, digamos, la ley. se oficializó Se parte. oficializó, ahí está. tengo una pregunta. El jefe, de donde sale todo y entra Son todo. tres, son tres No, pero jefes. hay uno, siempre hay uno. ¿Quién es el jefe? El jefe Eh, de... Bueno, cuando lo conozcas, ayúdanos, presentárnoslo, porque ese no lo vas a ver nunca. Ese jefe no lo vas a ver nunca. Hacete amiga del jefe en vez del juez. No, Sí, pero viste que no, todos los que están los que están Sí, visibles digo, no son jefes. ¿de dónde sale todo no, este dinero que paga todo esto, todo lo es que, una máquina. lo, Es No, pero papelito, ahí hay que... papelito sin valor. Yo me lo pregunté mucho tiempo, me costó comprenderlo, estuve meses tratando de entenderlo, hasta que vi un video en YouTube que explica muy bien cómo se creó el dinero. Mm, Hay una versión oficial y la otra versión que te puedo decir yo también es a través de ese certificado de nacimiento que genera una determinada cantidad o que habilita generar una determinada cantidad de dinero. em, Queda también entendido que cuando esa firma, la firma de esa ficción aparece en una entidad bancaria, genera, da permiso a fabricar los billetitos que esté pidiendo, por ejemplo. Entonces, si un país pide determinada cantidad de billetes, bueno, hay determinada cantidad de habitantes que tienen como ese certificado puesto en depósito, supuestamente dando su consentimiento a que se genere, porque nosotros creamos el valor. Es el ser vivo el que crea valor. ¿Qué es lo que da valor a algo? La energía que tiene puesta. Si no tiene energía puesta, no tiene valor. ¿Qué le da energía a todo lo que existe? Nuestro tiempo, nuestra energía, ah, nuestra conciencia, nuestra fuerza física, intelectual, emocional, todo eso le da valor a todo lo que existe, a todo lo que se crea. mm, Y las entidades estas le ponen precio. Eso es doloroso. El valor de un ser vivo que tenga precio. No se puede evaluar, no se puede dar un valor, un precio a lo que es el valor de la creación. Y nosotros somos todos co-creadores. ¿Cómo ponen precio? De ahí surge. Está puesto en garantía mi certificado de nacimiento para que vos fabriques la cantidad de billetes que necesites. Total, yo después te lo vuelvo a pagar, ¿eh? Porque yo después te pago, después te lo devuelvo. No tengas problema. Que y yo te lo doy una vez y después te lo vuelvo a dar, ¿viste? es un plan macabro desde sus orígenes esto, porque la verdad que es siniestro. y sí. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque si en mi sentir es, sin uno no existe lo otro, sin lo denso, sin la oscuridad. Entonces, gracias a que están armando todo este circo, la gente está despertando. Sí. Gracias a todo lo que están haciendo, yo llegué a dar con seres como ustedes, que antes tan sola me sentía en este planeta de que no te comprenden, ¿no? De que ves todo esto y el sistema te rechaza. Entonces, antes preguntaron cómo ayudar a aquellos que dan con esta información y obviamente, ¿cuál es la primera reacción, el primer sentir? La ilusión de miedo, siempre es el miedo, porque nos adoctrinaron a creer de que el sistema es gigante, un gigante que viene y te aplasta. Sí. Entonces, mismo si no te sentís aún empoderado porque lleva un proceso de integrar el fraude de la ficción, el poder de la ley natural, el valor de las leyes universales, que son un hecho y hay que aplicarlas todo el tiempo. Entonces, si lleva un proceso, pero igual el sistema está coaccionando claramente muchísimo, hay otras herramientas que podría uno actuar que te llevan a poder
lograr traspasar esa ilusión como el sistema te coacciona. Y en vez de ceder por miedo, digo, voy a probar esta herramienta. ¿Y qué podría ser? Por lógica, vamos a decir luz, impuestos. En el momento que se firmó el contrato de luz o impuestos, las condiciones de las partes eran unas. Con la situación actual, obviamente, la condición ha cambiado drásticamente, por ende, el contrato ha quedado desequilibrado. Por ende, mismo sin mencionar ley natural, desde la ley del comercio, si uno se planta ante estas coacciones de los servicios y dice, pará, las condiciones de una de las partes, que soy yo en este caso, ha cambiado drásticamente, por ende, renegociamos hasta que sea equitativo para ambos. Entonces no te tenés que quedar sin luz, sin agua, sin tu casa. Lo que pasa es que no sabíamos esto hasta ahora. Eso lo están ¿Mm? haciendo, o sea, hay documentos También. y han logrado efectividad, digamos, en este tipo de planteo. Porque el objetivo no es solo OPPT y nos cerramos en OPPT. El objetivo es, por eso ahora justo estamos dando en conexión con todos los caminos de soberanía, porque entendimos que no importa qué utilicemos, lo que importa es que nos unamos, enfoquemos y actuemos. Sí. OPPT, no OPPT, la REN, lo que a uno le funcione, que le haga sentir, no porque funcione en documento, sino porque te genera a vos esa resonancia necesaria para poder actuar y mover montañas desde ahí, desde el no consiento, y yo soy poderoso y me lo creo. El conocimiento nos hace soberanos. El El conocimiento conocimiento, Dejamos Exacto. de sí, ser es ovejitas, ¿viste? Porque es más fácil. Saco el DNI, pim, pum, pam, pago, pim, pum, pam, pim. Y entrábamos en esa vorágine. Y esto también que pasó hace 2 años, que nos paró y de pronto empezaste a darte cuenta que salías colgada sin documentos, sin esto, sin nada. Y empezaste a observar y a escuchar otras cuestiones y te empezaste a cuestionar todo desde otro lugar. Y esto que ustedes dicen, el soberano se llama Carlos segundo. Yo soy Pato primera y se acabó ahí. Y entonces decir, eh, empiezo a conocer para hacerme soberana. claro. Cuando preguntaban en lo concreto qué sucede con uno cuando toma conocimiento de esta información, eh, hay una estructura psíquica que se va desmoronando, que es esa estructura basada en la deuda, en el miedo, en la culpa, esa se va desmoronando. Y a medida que vamos adquiriendo conocimiento y lo vamos compartiendo, porque lo importante, todos teníamos el conocimiento, todos teníamos la intuición de lo que es correcto, no es correcto, todos algo teníamos visto, pero ahora que lo podemos hacer junto con otros, el Claro. crecimiento es mucho más grande. Sentarnos a charlar, de pronto hacer un Zoom y compartir entre nosotros las visiones que tenemos, el entendimiento que tenemos y ver que el que tenés al lado dice, claro, te entiende, no te está mirando como si estuvieras loco, es otra historia. Entonces, a partir de la información esta, esa estructura psíquica que estaba basada en esos parámetros, empieza a virar a una estructura psíquica basada en la prosperidad, la abundancia, las posibilidades, las capacidades, la confianza en uno mismo, la confianza en el otro que no está compitiendo con vos, que está colaborando, y ver que de pronto hay una condición en la relación con el otro que cambia drásticamente porque no se parte ni de la necesidad, ni de la comparación, ni de la competencia, sino desde la colaboración, el aporte, cada uno con sus propios dones. No tenés que ser más que vos mismo para ocupar un espacio y generar algo junto con otros. Entonces, es un gran cambio en lo cotidiano. Cuando yo llevaba una vida laboral, la laboral de mi ficción Sí, jurídica, de mi ficción. con temores, inseguridades y que esto y que lo otro, yo empiezo a sentirme internamente, a ocupar el lugar de la mujer viva y empiezo, te puedo asegurar que cambia mi actitud en todos los sentidos. Claro. Si un día tenía miedo de salir a la calle a cara descubierta, después me vi feliz saliendo tan relajada y disfrutando tanto del paisaje y de todo lo demás, es otra cosa. Yo lo estoy viviendo internamente y en la vida cotidiana como ya lo que es un hecho real. Soy libre, soy soberana de mí misma, puedo
acceder a posibilidades, no tengo tantas limitaciones. ¿Por qué? Porque las voy dándome cuenta que eran creencias, Dando cuenta. me voy dando cuenta. Por eso hablamos de un proceso, esto no es de un día para el otro. Y No sumen es, nuestra claro, no responsabilidad. es un documento que hago y ya está. No, 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 cuando hay hago el una documento, convención. imagínate cuando yo mando el documento va con toda esta carga interna y esta alegría de decir soy yo y este orgullo de ser Soy yo misma. libre. Imagínate, lo reciben y es como una bomba eso, la ¿Qué energía habla que... esta mujer? Chicas, y tengo una pregunta. Varias veces salió esto, yo no consiento, yo no consiento, no consiento. ¿Qué diferencia o no hay con no consiento? Que hace poco hicimos una entrevista y bueno, volveremos ahora en poco tiempo Nos también. podemos juntar todos. Claro. Sí, bueno, ¿Qué es la diferencia? estamos justamente en ello, de darnos cuenta de que creíamos que habían diferencias y en realidad todos sincrónicamente estábamos actuando de distintas formas haciendo lo mismo. Ah, qué bueno. Porque la acción, nosotros plantarnos decir soy una mujer viva, no consiento, es todo basado en no consentimiento porque recordemos que es todo comercio, olvídense de la constitución, olvídense de Ya lo es sabemos. comercio, Y, es y, negociaciones entre partes, por eso no consiento. y Y es aparte una cuestión Podemos ser de energética. nexo. jurisdicción, hay una cuestión de jurisdicción, Claro. que eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Que Bueno, es nosotros le hemos donde hecho a nos Enrique y basamos. Alberto de No Consiento, ¿Cómo? que nosotros le hemos hecho entrevista a Enrique y Alberto de No Consiento, así que si somos útiles como puente, aquí estamos. Somos puente. Ya charlamos con ellos. Estamos en contacto con Me Enrique, ocurren estamos millones justamente... de Ya charlamos. preguntas, tengo un montón. Vamos a hacer otra entrevista seguramente. Nos la van a pedir porque esto que nos Sí. queda a nosotras así bullendo. Conocemos a nuestro público. Todas las Conocemos, sí, preguntas, sí, sí. conocemos las preguntas. Y lo mismo que nos pasa a nosotras. Sí. Yo siempre digo, hagan una rebelión fiscal, no paguen los impuestos. No, no, Por lo menos No, el no vuelto no se paguen los más. da. estamos en ello, Claro, estamos en ello. Estamos pero en ella. Sí, por eso es importante que esta información les llegue a muchos, para que sean muchos los que digan basta, Claro. no, Ah, no, Bueno, no continuaremos. apoyo más, no doy más mi energía para que este sistema siga sosteniéndose. Voy Cada a vez, usar mi energía para mis objetivos, que mis objetivos, como soy una mujer viva, consciente, no causan daño ni afectan los objetivos del otro. Claro. ¿Se entiende? respeto ante el ser vivo del otro. ¿Sí? Chicas, muchísimas gracias. Continuaremos. Un placer estar con las tres y bueno, seguimos profundizando en esta soberanía y en esta libertad. muchas Gracias a gracias. ustedes, un placer. Qué Gracias. bendición, qué bendición. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Besos. Y bendiciones para Besos. todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.